Hola a todos, saludos cordiales, bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión de Hablemos de Floricultura, el programa de Expoflores que cumple pues su tercera temporada para conocer, para familiarizarnos, para inteligenciarnos sobre este maravilloso mundo de la actividad florícola, de las flores, a través de este podcast que es el formato de video y audio que lo inauguramos en esta tercera temporada. Gracias al apoyo de Yaratera y de Impropac, hoy conversaremos con Steven Petersen. Él es asesor ambiental con amplia experiencia en el acompañamiento de fincas florícolas. ¿Cómo le va, Steven? Bienvenido, qué gusto. Qué gusto. Acérquese un poquito más, sin miedo. Sin miedo. ¿Cómo le va, Steven? Muy bien, Fabricio. Qué gusto. Primera vez que está en nuestro podcast. Primera vez, ¿no?, que me invitan. Sí, qué bueno que nos acompaña acá Steven y obviamente siempre la grata compañía de Andrea Contreras, técnica de Expoflores, que siempre pues contribuye con su conocimiento y experiencia para familiarizarnos con los temas que tratamos en cada emisión. Andrea, bienvenida. Muchas gracias, Fabricio. Qué gusto tener a Steven también, que no sea la última vez que nos acompaña. La primera y no la última, seguido. ¿no? Claro que sí. Sí. En este capítulo vamos a hablar sobre la gestión ambiental en cumplimiento de la normativa local, los procesos de regularización ambiental, la obtención de la licencia ambiental y los principales aspectos que garantizan una operación sostenible dentro del sector. Y quiero entrar en materia primero con Andrea, un poquito para explicar qué significa cuando hablamos de gestión ambiental en cumplimiento de la normativa local. ¿A qué normativa nos referimos? ¿A la nacional? ¿A la local de las municipalidades? ¿Cómo funciona esto? Es un poco complejo el tema en realidad. Tú tienes normativa, la normativa ambiental nos enmarcamos principalmente en el Código Orgánico del Ambiente y el Reglamento del Código Orgánico del Ambiente. Hay ciertas jurisdicciones, por ejemplo los gobiernos provinciales o los gobiernos municipales, que tienen ciertas competencias sobre la gestión ambiental de las fincas y de algunos otros sectores productivos que tienen una u otra normativa que a veces nos causa un poco de inconvenientes porque no está digamos, sostenida sobre los principios del Código Orgánico del Ambiente. Entonces, hay discrepancias, a veces no se entiende muy bien qué normativa me aplica y qué normativa no me aplica, entonces hay que estar muy pendientes y conocer realmente cómo funciona la normativa. Ahora, claro, hay por ejemplo, gobiernos provinciales, sobre todo, a los cuales el gobierno nacional les entregó la competencia ambiental. Tal vez por ahí pasa esta suerte de confusión o distorsión que menciono. Sí, principalmente con los gobiernos municipales, porque no tienen competencias ambientales. Que sí las tienen los provinciales. Que sí las tienen los provinciales. Ya. Entonces ahí a veces se generan ordenanzas, por ejemplo, que te ayudan a regularizar el uso de suelo, pero lo vinculan a cierta gestión ambiental como el manejo de desechos, por ejemplo, o el tema de reservorios, el control de los reservorios. Entonces sí hay que tener muchísima claridad en qué competencias tiene cada entidad y con quién tengo como organización, obviamente, como empresa, como finca productora, con quién tengo que regularizarme adecuadamente, porque toda la gestión ambiental necesita regularización. Correcto. Con esta introducción le pregunto a Steven cómo ha evolucionado un poquito el concepto de gestión ambiental dentro del sector florícola ecuatoriano. Aquí en este espacio, en las temporadas que hemos tenido acá la posibilidad de conversar con la audiencia, de dialogar con ustedes que son los especialistas, se ha convenido en el hecho de que el sector ha evolucionado favorablemente a lo largo de todos estos años, de estas décadas. En el ámbito de gestión ambiental, ¿cuánto ha cambiado el sector, Steven? Yo creo que el sector ha venido evolucionando enormemente. Definitivamente creo que el sector de flores es un ejemplo a nivel nacional y eso me permito decirlo desde la experiencia de haber asesorado al gremio y de haber asesorado a varias empresas del sector. Inclusive pues se han firmado convenios con las autoridades ambientales, se han implementado certificaciones que van enfocadas en materia de sostenibilidad y que lo que han hecho también es implementar o ayudar a implementar a las fincas sistemas de gestión ambiental que permiten tener un mucho mejor control de todas las, por ejemplo, de descargas, de monitoreos y demás, y cumplir, por supuesto, con la ley. Entonces, en ese sentido, pues creo que ha evolucionado enormemente. ¿Y esa evolución qué tan complicada ha sido para el sector, en términos ya de eficiencia de la aplicación de esa gestión ambiental? Bueno, creo que todo este tipo de procesos conlleva una dificultad, definitivamente, pero creo que con el acompañamiento adecuado esto se ha facilitado. ¿Esta evolución se ha dado a experiencias internacionales, Steven? Sí, definitivamente, no solo experiencias internacionales, sino también con el fin de cumplir requisitos que piden ya los mercados internacionales, porque cada vez, como ustedes conocen, pues los mercados internacionales son más exigentes
con los productos que se exportan. Se habla, por ejemplo, en la Unión Europea de carbono en frontera, medición de huella y demás. Entonces ya son requisitos que nos ponen a nosotros en la obligación de cumplirlos para poder ser competitivos con otros vecinos, ¿ya? De lo contrario no podemos exportar. ¿Explico? Entonces ya el tema ambiental dejó de ser un tema voluntario y realmente se convirtió... Exacto, es obligatorio y además si no nos pone en el mapa. Si no tienes buenas prácticas simplemente dejas de ser competitivo y no tienes la posibilidad de crecer a nivel internacional. Exactamente. Ahora bien, ¿qué es gestión ambiental? En el ámbito florícola, ¿qué significa gestión ambiental? Aterricemos con ejemplos muy prácticos sobre lo que significa gestión ambiental, Steve. Bueno, tener una adecuada gestión ambiental es, por ejemplo, tener un sistema mediante el cual yo puedo medir mi desempeño ambiental, ¿ya? Entonces, por ejemplo... Perdón, es un ejemplo de papel. Sí, el sector florícola, en temas de manejo de agua, ¿ya? ¿Cuánta agua se consume? ¿Ya? Si tengo mecanismos que me permiten ser más eficiente y reducir mis consumos de agua. ¿Cuántos gases de efecto invernadero se emiten? Si yo estoy midiendo cuántos gases, si tengo proyectos para reducir esos gases de efecto invernadero, si estoy cumpliendo y tengo mecanismos de monitoreo ya de la calidad del aire, de la calidad del suelo y demás para cumplir con la normativa. Es decir, tener un sistema de gestión que me permita a mí cumplir con la normativa y cumplir con todos los estándares nacionales e internacionales pues, que yo me he planteado. Ahora, esta gestión ambiental para las fincas, sobre todo para las más pequeñas, ¿cuán complicado ha sido adaptarse a estos retos que ha mencionado Steven, a esta necesidad de, digamos, tener prácticas muchísimo más fuertes para no dejar de ser competitivos ante los mercados internacionales, Andrea? Yo creo que más allá del hecho de adaptarse es un tema de cumplimiento obligatorio. Como sabemos, hay una norma que por detrás te obliga, realmente porque no hay otra palabra, te obliga a cumplir todas las prácticas ambientales a través de los permisos ambientales como la licencia o registro ambiental, inclusive con un certificado ambiental que no es un permiso, pero tú debes tener prácticas de gestión ambiental obligatorias que cumplir para no contaminar el agua, por ejemplo, para manejar adecuadamente tus desechos. Si es que tú no cumples con esa normativa, tú tienes sanciones y sanciones muy fuertes, entonces te ves obligado a hacerlo. Ahora, obviamente, dependiendo del nivel de organización, esto se vuelve más complejo según la perspectiva y la práctica que nosotros hemos visto. Se vuelve más complejo cuando te vuelves una organización mucho más grande, porque cuando eres una organización pequeña, puedes manejar adecuadamente tus desechos, no tienes mucha cantidad, se vuelve más eficiente. Para mí, realmente es un mito el decir, el hecho de que yo soy una finca pequeña no puedo cumplir, más bien, qué oportunidad que tienes, porque al ser más pequeño tienes muchas más mecanismos para cumplir. Yo hubiese pensado que era al revés. Digamos que porque tal vez la grande ganar, tiene otro tipo de estándares, tiene incluso el músculo económico y la capacidad humana para poder generar otro tipo de prácticas. Sí, pero te toca hacer instalaciones mucho más complejas. En un pequeño tú no necesitas instalaciones tan complejas. Porque manejas menos desechos. Porque manejas menos desechos, manejas menos cantidad de agua, por ejemplo. Puedes hacer sistemas mucho más eficientes y, digamos, caseros en tu organización. Entonces puedes ir de a poquito creciendo. Entonces el no cumplir con los temas ambientales para mí no es una opción y más en las pequeñas yo creo que tienen mayor oportunidad de hacerlo y hacerlo adecuadamente. El hecho es que desconocen y al desconocer no implementan estas buenas prácticas ambientales. Ahora, dentro de estas prácticas ambientales que ha mencionado Andrea Steven, ¿cuáles son las principales exigencias normativas que hoy tenemos? Andrea citó en la primera parte el vigente Código Orgánico del Ambiente, que tiene pocos años, el reglamento que ya está siendo aplicado. Ha hablado, por ejemplo, de estas a ratos distorsiones o confusiones respecto de la competencia ambiental que tiene el gobierno central, a ratos tienen gobiernos municipales sin tener competencia, pero ¿cuáles son esas principales exigencias normativas, Estela? Lo principal, Fabricio, es contar con la regularización adecuada, ¿ya? Y tú bajo la norma ambiental tienes dos tipos de permisos. Tienes un registro ambiental, ya que son permisos un poco más sencillos de obtener y porque demoran menos tiempo y son para actividades que están categorizadas como de impacto bajo, ¿ya? Y por otra parte tienes para las actividades categorizadas de impacto medio o alto la licencia ambiental, ¿ya? Entonces, ¿quién regula esto? La Autoridad Ambiental Nacional, que es el Ministerio del Ambiente, ¿ya? El Ministerio del Ambiente tiene una lista de diversas actividades productivas
y según la magnitud, por ejemplo, en el caso de flores, más de 15 hectáreas le aplica una licencia ambiental, menos de 15 hectáreas le aplica un registro ambiental. Entonces, lo primero que debes hacer es definir tu actividad, ¿ya? Registrar la información en el sistema suya del Ministerio del Ambiente, ¿ya? Y con eso el mismo sistema te establece automáticamente qué permiso te corresponde y qué procedimiento, por supuesto. ¿Cuántos permisos hay y cuántos procedimientos se emplean? En este sentido, estos que te menciono, que son los principales, hay dos, registro y licencia. Okay. Y de eso establece el Ministerio del Ambiente. Eso establece. Te dice si es registro o licencia. Correcto. Okay. Tú en el sistema ingresas las coordenadas del proyecto, ingresas qué es lo que vas a hacer. Y el sistema te dice automáticamente, ¿esto es registro o esto es licencia? Exactamente. Correcto. ¿Ya? Entonces, el registro es más sencillo, se llena un plan de manejo ambiental, se pagan las tasas administrativas y te emiten el permiso. ¿Ya? La licencia ambiental, como habrás escuchado, requiere un poco más de trabajo. Hay que hacer un estudio de impacto ambiental, establecer la línea base del sitio donde yo voy a desarrollar mi proyecto. Hay que hacer un proceso de consulta ambiental, que lo habrán escuchado por otros sectores también, que a veces genera un poco de rechazo. Claro, y ruido hasta político. Exactamente. ¿Ya? Y luego del proceso de consulta ambiental, ya hay que presentar una póliza, inclusive en los casos de que me corresponda sacar una licencia, para cubrir cualquier accidente, cualquier problema que se presente dentro de mi operación, y luego de eso recién tengo mi licencia ambiental. Entonces, una licencia ambiental en promedio en el Ecuador nos demora 2 años. Aproximadamente un registro ambiental lo puedes sacar en 2 meses. Y de esos permisos también hay unos permisos accesorios que los podríamos llamar. Por ejemplo, si tú generas desechos peligrosos, ya si tienes aceites, hay una lista que emite también el Ministerio del Ambiente, tú debes obtener un permiso un registro generador de desechos peligrosos, ¿ya? Luego de eso también, ¿qué tienes que cumplir? Una vez que yo ya tengo el permiso, por supuesto yo también tengo que cumplir obligaciones periódicas. Dependiendo del tipo de permiso que a mí me dan, yo tengo que presentar auditorías ambientales, tengo que presentar informes de cumplimiento, tengo que presentar resultados de los muestreos de agua, por ejemplo, cada cierto tiempo, cómo hago mis descargas y demás. Entonces, o sea que si no se presenta y si no se cumple, podría el floricultor correr el riesgo de que le quiten el permiso de la licencia, el registro de la licencia. En realidad hay diferentes tipos de sanciones, dependiendo del tipo de infracción, ¿ya? La mayoría está enfocada en sanciones económicas y quizás una suspensión de la actividad. Pocas infracciones conllevan una revocatoria del permiso, ¿ya? Por ejemplo, suministrar información incorrecta dentro de tu proceso de licenciamiento sí implica una revocatoria del permiso. Es decir, si yo mentí al momento de obtener mi permiso ambiental, ya para confundir a la autoridad, me revocan el permiso por supuesto, haber incluido información falsa, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, los casos que te comento, si yo no presento el informe ambiental de cumplimiento, o la auditoría, o la presento a destiempo, o me excedo en los límites permisibles, hay una sanción económica, ¿ya? Que puede ir hasta los $90.000, dependiendo de la capacidad económica del infractor, ¿ya? Y puede ser también sujeto a la suspensión de sus actividades productivas. Ahora bien, Andrea, esta diferencia que ha establecido Steven entre lo que es registro y lo que es licencia, en el ámbito nuestro, en el ámbito de la floricultura, de las fincas, ¿la mayor parte lo que hace es obtener registro o también licencia? ¿Cómo funciona eso? Depende mucho del hectareaje. Ya, ok, a eso iba. Con un trabajo que se hizo en coordinación con Expoflores, con el asesoramiento legal de Steven y el asesoramiento técnico, logramos la primera recategorización ambiental de un sector productivo como el sector florícola. Nosotros pasamos antes, para tú obtener una licencia ambiental, debías aplicar a las fincas que tienen desde 15 hectáreas hacia arriba. Después de este cambio de categoría o recategorización ambiental que se dio en el 2023 más o menos, las fincas que tienen desde 50 hectáreas hacia arriba necesitan una licencia. Una licencia, ambiental, que es el procedimiento que explicaba Steven mucho más complejo y que podría tomar hasta 2 años en obtener. Correcto, 2 años como siendo súper... Sí, para no... O sea, puede ser más. Sí, hay empresas que le han tomado 5 años. Tenemos fincas que van 8 años con el proceso y no terminan. Y no pueden terminar el proceso. Ajá, es súper complejo, el tema es súper complejo cuando hablas de licencia ambiental, por todos estos cambios normativos que inclusive ha habido.
Y con esta actualización, pues también se actualizó el permiso del registro ambiental, porque antes aplicabas a partir de 1 hectárea. Ahora, independientemente del hectareaje, hasta 50 hectáreas tú necesitas un registro ambiental. Es decir, que un pequeño productor de 1000 metros necesita un registro ambiental. Eso sucedió en este cambio de categoría, que realmente sí puede ser una oportunidad grande. Todas las medidas están enfocadas en tu gestión como una empresa de producción de flores. Si es que tú no tienes la medida, por ejemplo, me voy a inventar, no tienes que ejecutar monitoreos de agua, es un ejemplo, pues tú justificas el por qué no tienes que hacerlo. Esas medidas están enfocadas en los sectores productivos, pero hay que justificar qué te aplica y qué no te aplica dentro de tu actividad como tal. Ahora, ¿las fincas tienen claridad sobre todos estos pasos? No todas, ese es un gran problema. Desde que hubo este cambio de categoría también, el pequeño productor, pues en su mayoría no tiene estos permisos, que no son complejos. El registro ambiental no es complejo, a diferencia de una licencia ambiental. No vemos, por ejemplo, buenas prácticas ambientales en ese sentido. Tú puedes visitar la zona de Salcedo, por ejemplo. Nosotros tuvimos esa experiencia. Todavía entierran desechos. Eso es un pasivo ambiental súper complicado de manejar después. Obviamente, empresas que entregan productos químicos han hecho ciertas acciones en el sentido de recuperar los desechos, por ejemplo, y empezar a integrar al pequeño productor, pero sí nos hace falta muchísima comunicación y socialización en ese sentido. Ahora bien, con base en eso, Steven, ¿cuáles son los errores más comunes que suelen cometer las fincas en materia de gestión ambiental y cómo estos pueden prevenirse? Está claro cuál es el procedimiento que tienen que seguir, estas necesidades de las buenas prácticas en gestión ambiental, el cumplimiento de las normativas. Nos ha establecido nuestro invitado la diferencia entre licencia y registro. No tenía idea de que el sacar una licencia era tan complicado, y este ejemplo de que hay fincas que durante 8 años no logran obtener este documento, a diferencia del registro, que es mucho más expedito. Pero ¿cuáles son los errores más comunes de las fincas? Yo creo que uno de los principales problemas es el desconocimiento de la normativa y los procesos, y no necesariamente por culpa de los operadores. Quizás esto también es una gran responsabilidad de las autoridades por este laberinto jurídico en el cual muchas veces nos vemos inmersos en realidad. Entonces tenemos reformas constantes, tenemos inclusive sentencias de la misma Corte que establecen y cambian procedimientos de los procesos de consulta ambiental, derogatorias de acuerdos ministeriales, derogatorias de procesos, y todo esto crea pues confusión entre los operadores. A esto le podría sumar quizás a veces no contar con una asesoría adecuada, ¿ya? Y pues no obtienen los permisos correspondientes o no lo obtienen de la forma que deberían obtenerlo. Entonces, creo que esos serían los principales problemas con los que al menos he tenido experiencia en el sector. Hablamos de esos errores en el ámbito, digamos, administrativo, pero de gestión ambiental. Decía Andrea, y ponía este ejemplo de que todavía hay floricultores, los pequeños, que debajo de la tierra tratan de eliminar sus desechos. Esa es una práctica ambientalmente insostenible. Por supuesto. En tema ya específicamente de gestión, en la práctica definitivamente se ve este tema de manejo de desechos que totalmente equivocado. O sea, perdón que lo grafique de forma súper coloquial. No es cuestión de coger una pala, abrir una zanja, meter ahí los desechos de la basura y taparla. Así no funciona eso. Además, en la normativa ambiental usted tiene no solo los desechos comunes, ¿ya?, sino también hay desechos, una clasificación de desechos especiales y desechos peligrosos, ¿ya? Y esos desechos requieren que usted contrate un gestor autorizado por el Ministerio del Ambiente para que recoja esos desechos, se lleve esos desechos y los disponga como debe ser, es decir, bajo la técnica aceptada, ya sea que los incineren o cualquiera que fuera la disposición final. Pero hay una cadena de custodia, se podría decir, en la cual se registra todo. La generación del desecho por parte de la finca, la recolección, el transporte, el almacenamiento por parte del gestor y la disposición final. Ese es el deber ser, ¿ya? Y por supuesto, si uno no cumple con todos estos pasos y toda la normativa que rige el manejo de desechos,
por supuesto puedo ser sujeto a una sanción también. Y en las fincas, por ejemplo, sí simplemente esta práctica de separar los desechos, por acá los desechos orgánicos, por acá los desechos inorgánicos, por acá el vidrio, por acá el material reciclable, por acá aquello que puede ser utilizado como esto de la economía circular, por ejemplo, ¿sí se hace esto en las fincas? Sí, definitivamente eso se hace. ¿Ya? Sí. ¿Y esto se lo coordina con el sistema de recolección de los cantones? Claro, es que depende. Uno lo puede coordinar o también existen asociaciones entre, puede ser empresarios o asociaciones privadas o comunitarias que se encargan también de la gestión y de promover estos aspectos de economía circular. Entonces, no es que existe una obligación específica al respecto, sino que se lo puede manejar de la forma que la empresa crea más conveniente. Claro, yo porque hago estas preguntas además, que me parece súper interesante lo que ha planteado Steven en esta explicación. Yo hace algún tiempo entrevisté en uno de mis espacios de la radio al exministro Tarcisio Granizo de Ambiente, y él me daba una cifra, eso hace un par de años, una cifra espeluznante, que el 50% de los cantones, de los gobiernos locales. Hoy en Ecuador tenemos 223 cantones, con el cantón de Sevilla, Don Bosco, Morona, Santiago, que fue de reciente creación. Teníamos 222, ahora 223. El 50% tiene botaderos de basura a cielo abierto. Entonces, claro, ¿cómo tú generas esta gestión ambiental como señala Steven, si el 50% de los cantones siguen manejando botaderos de basura a cielo abierto, Andrea? Es una locura, definitivamente. Yo creo que aquí, para ventaja, en realidad es que al tú tener que clasificar tus desechos, como menciona Steven, tú tienes desechos especiales, desechos peligrosos y desechos comunes. Los comunes es como en los hospitales esto, ¿no? Igualito, porque inclusive acá también tienes cortopulsantes, por los dispensarios médicos que tienen nuestras empresas, las empresas que tienen más de 100 trabajadores. Y todos los desechos deben ser gestionados adecuadamente con un gestor autorizado para el tipo de desecho, con un permiso especial para cada tipo de desecho. Entonces, ¿qué desechos se gestionan en realidad dentro de las fincas con las municipalidades? Los desechos comunes, que son los que van a los botaderos de basura. Esperemos que la realidad haya cambiado un poco. Yo creo que ahí también son bastante eficientes las fincas, porque estos desechos, en su mayoría, pues sí tratan de ser reutilizados. Hay buenas gestiones, hay buenos programas de gestión de desechos dentro de las fincas. Aprovecha eso que decía Steven, a los gestores ambientales, ¿no? Que contribuyen, por ejemplo, a la reutilización, el reciclaje, la economía circular. Completamente. Sí tenemos, por ejemplo, casos muy exitosos de economía circular, especialmente en lo que se refiere a plástico de invernadero. El plástico, pues, cuando ya lo vas a desechar o vas a hacer cambios, viene el gestor, se lleva a estas empresas que reutilizan el plástico, hacen pellet otra vez y vuelves a hacer un plástico mulch para otros sistemas de producción agrícola. Pero tienes este proceso de recirculación súper interesante. El sector florícola es uno de los que más aprovecha este recurso para temas de economía circular. Plástico del invernadero, ¿cuánto tiempo de vida tiene, de uso tiene? Depende muchísimo las condiciones, el clima, la sol, lluvia, etcétera. Si tienen estos films de protección que te permiten el ingreso o el paso de una luz o de otra luz, pero más o menos, la otra vez nos mencionaban entre 3, 4, 5 años. Steven, ¿qué aspectos técnicos y de gestión consideras que son indispensables para garantizar una operación sostenible en la producción florícola? Bueno, principalmente creo que lo clave, como lo mencioné antes, es contar con un sistema de gestión ambiental. Primerito. Y esto primerito, es decir, y tener roles claros respecto de quién se encarga de cada cosa. Es decir, quién lleva el seguimiento de estos temas, quién hace los muestreos, quién hace los monitoreos, quién se encarga de la ejecución de mi plan de manejo ambiental y de todas las obligaciones que establece la normativa. Eso es lo primero, sin eso no tienes absolutamente nada. Luego creo esencial también tener un sistema de capacitación y que los miembros, pues, de las empresas estén claros de cuáles son las obligaciones en materia ambiental y tener un sistema de capacitación permanente, porque nuevamente estas son normas que van evolucionando y que van cambiando constantemente. Entonces hay que estar al día con este tipo de información y así evitar cualquier incumplimiento. Pero, por ejemplo, en estos cambios que se dieron más recientemente con el Código Orgánico del Ambiente y su reglamento, ¿ha sido muy complicado que el sector se pueda adaptar a estos cambios normativos? Me parece que lo que hace el Código Orgánico del Ambiente es, de alguna forma,
recopilar y, bueno, como le dice su nombre, codificar una serie de leyes que estaban en una sola. Exacto. Esa es la labor de un código, ¿no? Exactamente. Pero tiene un montón de leyes en un solo cuerpo. Exactamente. Mira que inclusive antes no estaba muy claro respecto de las infracciones en materia de contaminación, de calidad ambiental y demás, y el código de alguna forma las clarifica y establece pues cuáles son las sanciones, cuáles son pues las causales de reincidencias, de agravantes, atenuantes y demás. Entonces creo que de alguna forma, si bien no es perfecto, pero de alguna forma clarifica y ordena un poco la legislación en esta materia. ¿Y esto cómo se relaciona, cómo lo ato a la competitividad y la reputación internacional de las flores ecuatorianas? Hemos escuchado, y aquí mismo en este espacio se ha insistido en la enorme calidad y la enorme demanda que tiene la flor ecuatoriana, pero ¿cómo ato esta conversación que hemos generado con esa calidad de la flor ecuatoriana? Yo creo que también la evolución normativa en el sentido ambiental, en la materia ambiental, ha contribuido también para generar un poco más de conciencia respecto a las obligaciones y la relevancia que tiene esta materia en los diferentes sectores productivos. Es decir, me parece que la institucionalidad ha sido fortalecida en ese sentido, que las leyes se han fortalecido y que ahora ya no es opcional cumplir con la normativa ambiental como era antes. Me parece que esto ha contribuido también para que fincas, específicamente del sector, cumplan con la normativa, se adapten a esta nueva norma y también les sirva para cumplir con estándares mucho más exigentes que la propia norma ecuatoriana. Ahora, esos estándares que señala Steven, y hemos contigo, Andrea, permanentemente hablado, enfatizado, insistido, promocionado la certificación, que es un tema, la regularización junto a la certificación. Ese es un elemento clave para aquello. Sí, yo me quedo justo con esta última parte. La ventaja más importante que tenemos de nuestra normativa es que empata 100% con las exigencias de los mercados internacionales, que son muy demandantes en temas de sostenibilidad. Por ejemplo, la Comunidad Europea. Toda la normativa a nivel ambiental que te exige la Comunidad Europea está dentro de nuestro Código Orgánico del Ambiente. A veces lo ven tan complejo de cumplir, pero en realidad es una obligación por un lado, y por otro lado estás contribuyendo a mejorar tus procesos y a ser un referente en temas de certificaciones, porque vas a cumplir sin ningún problema. De por sí estás cumpliendo con la normativa, todo la gestión ambiental que las certificaciones te piden internacionalmente hablando, lo tienes cubierto, entonces no tienes de qué preocuparte mucho. Más bien ahí tienes que enfocar tus esfuerzos en otras gestiones que a veces se vuelven un poco más complicadas, que ya se enfocan en los temas sociales, por ejemplo, en temas de buenas prácticas agrícolas también. Claro que sí. Este creo que es un tema fundamental, es la primera vez que lo abordamos en el espacio, hablando sobre la gestión ambiental y el cumplimiento de la normativa local, incluso estableciendo esa diferencia de la normativa nacional con la normativa local. Le quiero agradecer a Steven por habernos acompañado y comprometerle para el siguiente programa. Vamos a hablar sobre regulación y gestión del agua en el sector florícola, que es fundamental para nuestra audiencia. Steven, qué gusto, muchas gracias. Gracias, Fabricio. Gracias, muy Steven, gentil. Gracias a nuestros invitados, a Steven, por compartir esta información clave para continuar fortaleciendo la sostenibilidad del sector y también, como siempre, el valioso aporte y contribución de Andrea Contreras de Expoflores. Les recordamos que Hablemos de Floricultura, ustedes pueden encontrarlo como producción de Expoflores en las diferentes plataformas digitales, nuestras redes sociales, nuestro podcast en Spotify y también en nuestro canal de YouTube de Expoflores. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, ya lo saben. Soy Fabricio Vela, hasta nuestro siguiente episodio.